¿Conoces esos momentos en los que la vida parece convertirse en una obra cruel, donde te lanzan al centro del escenario sin haber ensayado ni una sola línea? Pues eso fue exactamente lo que me pasó en lo que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida, la boda de mi hijo. Entre copas alzadas y risas que resonaban en la sala, la voz de mi nuera resonó como un trueno. «Vendamos a mi suegra». En ese momento, no fueron solo las palabras lo que me dolieron, sino todo lo que conllevaron: el abandono materno, la traición de mi propio hijo, la humillación pública. Cada palabra me hirió como un cuchillo afilado, recordándome todos los sacrificios que hice para llegar hasta aquí. Cualquiera que haya renunciado a sus sueños por el amor de su familia conoce el peso de estas heridas, pero es precisamente cuando el mundo parece reducirnos a un peso muerto que descubrimos nuestra fuerza más oculta. Lo que viví esa noche demostró que la vida puede ser despiadada, pero también puede dar giros inesperados. Prepárense, porque esta no es solo la historia de una madre humillada, sino de una mujer que descubrió, en sus últimos años, el valor que nadie puede subastar, el suyo propio. Nunca imaginé que la boda de mi hijo, un momento que debería haber sido alegre, se convertiría en un escenario de humillación pública. La música sonaba suavemente, las copas tintineaban y los invitados reían entre las flores blancas esparcidas por el salón. Yo estaba allí, con un vestido azul marino, intentando creer que aún había espacio para mí en su vida. Pero de repente, la escena cambió. Mi nuera, Fernanda, levantó su copa para brindar con esa sonrisa pícara que ya conocía. La sala se quedó en silencio, esperando palabras de agradecimiento o un gesto de cariño para las familias. Pero lo que salió de su boca fue un golpe. «Chicos, ¿hagamos una subasta? ¿Quién quiere llevarse a mi suegra enferma a casa?» La risa comenzó tímidamente, luego creció como una ola cruel. Por un momento pensé que era una broma pesada, algo que pronto tendría explicación, pero entonces vi los ojos de mi hijo brillar de complicidad. Él, mi propia sangre, se había unido al juego. Cuando levantó la mano y gritó, riendo, «Doy rochoteiros», sentí que se me encogía el corazón. El valor que le atribuía a la madre que lo crió sola se redujo a 8 malditos reales. Las risas resonaron por la sala como latigazos. Vi a la gente aplaudiendo, a otros casi ahogándose de la risa. Era como si toda mi vida, cada noche de insomnio, cada sacrificio, cada lágrima, se hubiera reducido a una broma de mala calidad. En ese momento, me sentí más pequeño que una hormiga, invisible y aplastado por la ingratitud. Las palabras abandono, materno y traición a su propio hijo resonaban en mi cabeza como campanas ensordecedoras. Ya no era la madre devota, sino el peso muerto en la boca de una nuera venenosa. Y lo peor no era su crueldad, sino su complicidad. El desprecio silencioso de mi hijo brillaba más que cualquier risa. Mientras las lágrimas persistentes corrían por mi rostro, intenté encogerme en la silla, como si pudiera desaparecer. Pero la humillación pública no me lo permitía. Las luces, las miradas e incluso el micrófono de la sala parecían señalarme, como si yo fuera la atracción principal. El vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado ahora se sentía como un uniforme de vergüenza. Y justo cuando pensé que ya no podía más, ocurrió algo inusual. Al fondo de la sala, un hombre elegante con un traje impecable y cabello canoso se levantó. La confianza en su mirada contrastaba con la risa burlona de los demás, y con voz firme rompió el ambiente burlón. «Doy 3 millones de reales». El silencio fue instantáneo. La risa murió en el aire, ahogada por la sorpresa. Incluso el sonido de la banda pareció detenerse, como si el mundo entero se hubiera congelado. Fernanda palideció. El micrófono casi se le resbaló de las manos. Los ojos de mi hijo se abrieron de par en par, incrédulo. 3 millones. Una oferta que convirtió la broma en sorpresa. En ese momento, comprendí que la vida, por cruel que parezca, a veces prepara giros inesperados. Y allí, frente a 200 personas, descubrí que mi valor no se medía en rochobolores, pero también comprendí que aún quedaba mucho por venir. Ese brindis rencoroso,
que empezó siendo mi mayor vergüenza, estaba a punto de convertirse en el comienzo de una nueva historia. Cuando pienso en la palabra sacrificio, no pienso en las grandes hazañas heroicas de las películas, sino en las noches sin dormir que pasé cosiendo vestidos para los vecinos. Recuerdo el olor a azúcar quemándose en la sartén mientras preparaba dulces para vender. Cada dólar ahorrado era un logro, cada dolor de espalda, una prueba silenciosa del amor que sentía por mi hijo. Gustavo era solo un niño cuando el destino decidió arrebatarme a mi compañero de vida. A los 10 años perdió a su padre y yo tuve que ser madre y padre a la vez. No había tiempo para el duelo. Mientras otras mujeres soñaban con viajes y fiestas, yo solo soñaba con llevar comida a la mesa y asegurarle a mi hijo una vida mejor. Me sacrifiqué en cada decisión. Rechacé pretendientes que podrían haberme brindado compañía y quizás amor verdadero, siempre diciendo, ahora no, mi hijo me necesita. Era un sacrificio diario, silencioso, pero con propósito. Creía que estaba construyendo un futuro sólido, incluso si me costaba mis propios sueños. Incluso vendí mis anillos de boda para pagar sus estudios de negocios. Cada centavo fue ganado con mucho esfuerzo. Trabajé en días festivos, intercambié navidades por comisiones y pasé noches en vela. Pero todo lo hice con la esperanza de que un día mi hijo, ya graduado, me mirara y dijera, ahora me toca a mí, mamá. Mientras el mundo hablaba de viajes a Europa y coches nuevos, mi logro fue ver a Gustavo con un cuaderno nuevo, un uniforme escolar limpio y un almuerzo decente para llevar. Nada me llenaba de orgullo que verlo sonreír cuando sacaba buenas notas. Era como si cada carrera fuera también una victoria para mí. Fueron 40 años de lucha, 40 años en los que mi vida giró en torno a un único objetivo: darle lo que nunca tuve. Cada decisión que tomé, cada paso que di, fue por amor. Y no fue un amor ingenuo, fue un amor resiliente, un amor que soporta el peso del mundo sin quejarse. En el fondo, creía que cuando él fuera adulto, habría un intercambio justo. Le di infancia, juventud, educación y oportunidades. Él, a cambio, me brindaría cuidado, respeto y cariño en mi vejez. Este era el pacto silencioso que me hacía levantar de la cama cada día. Pero lo que descubrí, años después, fue cruel. A veces, el amor de una madre crea expectativas que no siempre se cumplen. La dedicación se vuelve invisible y el sacrificio se considera una obligación. En la práctica, descubrí que no todos los niños pagan el precio de este pacto. Algunos simplemente se acostumbran a recibir, sin aprender nunca a corresponder. Ese fue el error que cometí. Creer que todo mi esfuerzo sería suficiente para garantizar una gratitud eterna. No sabía que, en el corazón de mi propio hijo, el valor de todo lo que hacía se reduciría a rochoners en una fiesta. Pero antes de esta amarga revelación, hubo un detalle que cambiaría mi trayectoria por completo: la llegada de Fernanda. Recuerdo bien el día que Fernanda cruzó mi puerta por primera vez. Llevaba flores en las manos y una sonrisa impecable en los labios, de esas que parecen practicadas frente al espejo. Por fuera, era educada, amable, incluso amigable, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Era como si, tras la sonrisa, se escondiera un desprecio. Desde las primeras visitas, noté su mentalidad calculadora. No elogiaba nada de lo que veía. Al contrario, lanzaba críticas veladas que me impactaron. Miraba mis muebles antiguos como si fueran chatarra y decía frases como: «Señora Mabel, ¿no cree que ya es hora de modernizar la casa?». Todo dicho con esa dulce voz que destilaba falsedad. Gustavo, fascinado por su belleza, parecía ajeno a todo. Intenté guardar silencio, pero en mi interior sentía que esta mujer me quitaba algo preciado: el corazón de mi hijo. Mientras servía mi sencillo café, arrugó la nariz y dijo: «Oh, gracias, pero prefiero un espresso bien tirado». Pequeños gestos que le dejaban claro que mi mundo no era suficiente para ella. Con el tiempo, empecé a notar cambios en el comportamiento de Gustavo. El chico que antes me llamaba mi reina empezó a mirarme con impaciencia. Las conversaciones que antes eran de cariño se volvieron frías y superficiales. Y cada vez que intentaba compartir mis sentimientos,
Allí estaba Fernanda con una sonrisa venenosa, manipulando la situación. Es curioso cómo la gente manipuladora no necesita alzar la voz. Actúan con sutileza, sembrando dudas y dejando que el tiempo haga el resto. Fernanda sabía exactamente qué decir para parecer una buena esposa y, al mismo tiempo, presentarme como la suegra pesada. Era como ver una partida de ajedrez donde siempre estaba en desventaja. Poco a poco, me di cuenta de que ya no tenía un lugar en el corazón de mi hijo. El amor de madre, que había sido suficiente durante años, ahora parecía ser visto como algo intrusivo. Fernanda se estaba priorizando, y yo, que le había dedicado toda mi vida, comenzaba a ser tratada como alguien que necesitaba darle espacio. Me duele decirlo, pero sabía que mi presencia era inquietante. Cada gesto mío se interpretaba como una reacción exagerada. Si ayudaba, era una intromisión. Si guardaba silencio, era una indiferencia. Fernanda siempre tenía un comentario listo para menospreciarme, y Gustavo, en lugar de defenderme, lo aceptaba todo en silencio. Este silencio fue la primera gran traición. No tardó mucho en empezar a excluirme de sus planes. Una cena aquí, un viaje allá, y siempre me dejaban fuera. Cuando le preguntaba, Gustavo simplemente decía, «Mamá, no es nada personal. Es que ahora tengo otras prioridades». Esa frase me dolió profundamente, como si 40 años de dedicación se estuvieran desechando de un momento a otro. Fue en ese momento que comprendí. Fernanda no solo había conquistado a mi hijo, sino que también había empezado a borrarme de su vida. Y yo, sin darme cuenta, estaba perdiendo espacio en el corazón de Gustavo. No sabía que esta pérdida sería solo el comienzo de una serie de dolores aún mayores. No tardé en notar un cambio doloroso en la mirada de mi hijo. Antes, me defendía de cualquier injusticia, siempre llamándome guerrero, una inspiración. Pero después de que Fernanda entró en su vida, esas palabras desaparecieron como si nunca hubieran existido. En su lugar, quedaron frases que dolían como cuchillos. Cuando intentaba compartir mis angustias, Gustavo suspiraba impaciente y decía, «Mamá, deja de hacer drama. Estás exagerando». Esa frase, repetida tantas veces, me hizo sentir insignificante. El dolor de mi madre ya no valía nada. Sus palabras transmitían una frialdad que jamás imaginé oír de alguien a quien abrazaba con tanto amor. Poco a poco, noté que las invitaciones para estar con ellos disminuían. Antes, participaba en las cenas, las salidas, las reuniones. Ahora, de repente, descubría que ya se habían ido sin avisarme. La exclusión comenzó discretamente, pero pronto se convirtió en rutina. Yo, que siempre había estado presente, me convertí en una extraña dentro de mi propia familia. Era como si mi presencia fuera una molestia constante. Si hacía una pregunta, era intrusiva. Si daba una opinión, era exagerada. Si guardaba silencio, era desinteresado. Y si era lo que hiciera, nunca acertaba. Y lo que más me dolía era ver que mi hijo, en lugar de defenderme, solo reforzaba lo que decía Fernanda. En varias ocasiones, intenté recuperar el cariño que sentía antes. Le preparé su plato favorito, recordé historias de la infancia e hice todo lo posible por reavivar esa conexión. Pero en el fondo, era como gritarle a alguien que se distanciaba cada vez más. Ya no escuchaba mi voz con el corazón. Y esa es una especie de traición silenciosa, pero devastadora. Las palabras de Fernanda resonaban en su cabeza como verdades absolutas. Decía que necesitaba darle espacio, que estaba siendo dependiente, que me estaba convirtiendo en una carga. Y Gustavo me lo repetía, como si fuera un loro de su esposa. Ver a mi propio hijo tratándome como una molestia fue uno de los dolores más grandes que he experimentado. Sentía que estaba perdiendo el lugar que había ayudado a construir. Había sido el cimiento, el fundamento, pero ahora me veían como una carga. Era como ver mi propia historia reescribirse ante mis ojos, solo que esta vez con los roles invertidos. Yo, la madre devota, ahora era etiquetada como un peso muerto. En más de una ocasión me quedé dormida llorando, preguntándome qué había hecho mal. ¿Había dado demasiado? ¿Amar tanto había convertido a mi hijo en alguien incapaz de apreciar ese amor? Estas preguntas se repetían noche tras noche, desgarrándome el alma. Y, peor aún,
sin respuesta. No sabía que este cambio en él era solo el preludio de algo aún más cruel. El silencio, las exclusiones y los comentarios fríos serían solo el comienzo de una estrategia mucho más calculada. La verdadera tormenta llegaría cuando las mentiras comenzaran a extenderse, y descubriría que, además de perder el corazón de mi hijo, también estaba perdiendo mi propia reputación. Justo cuando pensaba que la distancia de mi hijo ya era suficientemente dolorosa, Fernanda encontró una nueva forma de herirme. Mentiras. Con una sonrisa cínica y un aire cariñoso, empezó a correr la voz de que me estaba volviendo senil, de que mi memoria ya no era la de antes. Pequeños chismes se colaron en las conversaciones familiares, hasta que se convirtieron en verdades que todos repetían. Una vez la oí decirle a una amiga: «Pobre señora Mabel, siempre se le olvidan las cosas. Gustavo sufre mucho por eso». Me quedé sin aliento. Siempre había sido organizada, lúcida y atenta a los detalles. Nunca olvidaba las citas ni perdía el control de las facturas de la casa. Pero ahora, de repente, la imagen que había construido de mi vida se veía empañada por palabras venenosas. Lo peor fue ver a mi hijo creérselo. Gustavo, que me conocía mejor que nadie, empezó a mirarme con recelo. Si tardaba un poco en encontrar las llaves, suspiraba. «¿Ves, mamá?». Fernanda tenía razón. Fue como si poco a poco yo estuviera siendo borrado por la narrativa que ella estaba creando. Con el tiempo, los comentarios se volvieron más duros. Fernanda no solo hablaba de olvidos, sino que también insinuaba que me estaba enfermando y que necesitaba cuidados especiales. Incluso la oí decir por teléfono, escondida tras la puerta: «Después de la boda, tendremos que encontrar la manera de lidiar con ella. Quizás internarla en algún lugar». Esa palabra, hospitalizar, me impactó como un rayo. Yo, que siempre había sido independiente, que había trabajado por encima de mis posibilidades, ahora era vista como incapaz. Internarme significaba encerrarme, descartarme, como si fuera un objeto inútil. En ese momento, me di cuenta de que no era solo desprecio, era un plan. Empecé a dudar de mí misma. Cuando escuchas tantas veces que eres una carga, empiezas a creértelo. Me miraba al espejo y me preguntaba: ¿de verdad me estoy haciendo demasiado vieja? ¿Me he convertido en una carga? Las semillas del desprecio silencioso que Fernanda había sembrado ya estaban floreciendo en mi mente. Y mientras yo lidiaba con estas dudas, ella continuó con su actuación pública. Delante de sus amigos, hizo comentarios sarcásticos disfrazados de preocupación. «Ay, Gustavo, tu madre se olvidó otra vez. Ya me estoy cansando». La gente se reía con condescendencia y yo sentía que mi dignidad se desmoronaba con cada risa. Era como vivir en una obra de teatro cruel, donde todo estaba en mi contra. Era la madre que se había dedicado durante 40 años, ahora transformada en la caricatura de una anciana inútil. No era solo una cuestión de orgullo, era el robo de mi identidad, mi valor disminuido con cada rumor que se extendía. No me imaginaba que esta red de difamación culminaría el mismo día de la boda. El escenario sería más grande, el público más numeroso y la humillación mucho más pública. Todo lo que se había estado construyendo en silencio encontraría su voz en el cruel brindis que cambiaría mi vida para siempre. Llegó el día de la boda, y con él una mezcla de ansiedad y esperanza. Me vestí con sumo cuidado, vestido azul marino, cabello recogido con fuerza, maquillaje sencillo pero elegante. En el fondo, creía que sería un momento de reconciliación, un espacio para recordar que, a pesar de todo, seguía siendo la madre del novio. Pero lo que viví fue muy diferente. En cuanto llegué, noté las señales. Mi mesa no estaba cerca de los novios, como era de esperar, sino al fondo del salón, cerca de la salida. Una decisión que parecía una exclusión planificada. Mientras la familia de Fernanda ocupaba asientos prominentes, yo, la madre que crió sola al novio, quedé relegada a un segundo plano en mi propia historia. A pesar de esto, intenté mantenerme firme. Sonreí a los invitados, elogié la decoración floral blanca y me esforcé por creer que era solo un detalle menor, pero en mi corazón, una sensación de humillación ya empezaba a apoderarse de mí.
Era como si cada silla de la sala hubiera sido colocada para recordarme mi nuevo hogar. La ceremonia transcurrió sin mayores sorpresas, y por unos momentos incluso me emocioné al ver a Gustavo en el altar. Sin embargo, en la recepción, cuando las luces se atenuaron y el ambiente relajado se apoderó de todo, llegó el golpe más cruel. Fernanda tomó el micrófono con esa sonrisa pícara que ya conocía. Pensé que era un brindis de agradecimiento. Pero no. Ella levantó su copa y en tono de broma dijo: «Chicos, ¿hagamos una subasta? ¿Quién quiere llevarse a mi suegra enferma a casa?». La sala estalló en carcajadas. El sonido resonó como cuchillos en mi pecho. La gente aplaudió. Otros gritaron sus mejores golpes, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Seguía intentando creer que Gustavo detendría esta crueldad, que diría basta, que me defendería. Pero lo que vino después fue la mayor traición de mi vida. Mi propio hijo levantó la mano y riendo dijo: «Doy Rocho, 8 reales». El valor que le atribuía a la madre que lo crió con sangre, sudor y lágrimas. En ese instante sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Las risas se hicieron más fuertes, y algunos incluso se doblaron de la risa. Era como si toda mi vida se hubiera reducido a un billete arrugado de 8 reales. Miré a Gustavo buscando arrepentimiento, pero solo vi complicidad con su esposa. Y entonces, en medio de tanta crueldad, ocurrió algo inesperado. Un hombre elegante, con un traje impecable y cabello canoso, se levantó al fondo de la sala. Su voz atravesó las risas como una cuchilla. «Doy 3 millones de reales». El silencio fue inmediato. Fue como si todas las miradas se hubieran congelado. En ese instante, todo cambió. Las risas se apagaron. Fernanda casi dejó caer el micrófono. Gustavo palideció como un papel. Y yo, todavía en shock, comprendí que la vida, incluso en el apogeo del dolor, puede sorprendernos con giros inesperados. La cruel subasta que pretendía anularme se había convertido en la clave de mi liberación. Cuando ese hombre elegante se levantó y ofreció 3 millones de reales por mí, toda la sala contuvo la respiración. Nadie entendía lo que estaba pasando. Yo mismo me quedé paralizado, incrédulo, pero mientras caminaba hacia mí, un rostro familiar empezó a emerger, trayendo a la memoria recuerdos que había enterrado hacía más de 3 décadas. Era Ricardo Mendoza. Quizás el nombre no le sonara nada a otros en ese momento, pero para mí era imposible olvidarlo. Había sido el amor de mi juventud, el soñador que vendía libros en ferias y soñaba con conquistar el mundo. En ese momento, decidí quedarme al lado de mi hijo pequeño en lugar de acompañarlo a Sao Paulo, y allí estaba, de vuelta, frente a mí. Pero Ricardo ya no era el mismo joven pobre que había conocido. Su cabello canoso, bien peinado, su traje a medida y su reloj caro. Todo en él irradiaba poder y éxito. Y entonces reveló lo que lo cambió todo. Hoy era dueño de Mendoza Consultoría Internacional, la empresa que apoyaba el empleo de mi hijo. En otras palabras, Gustavo acababa de humillar públicamente a la madre de su propio jefe. El impacto de esta revelación fue devastador para todos. Fernanda se desmayó y fue rescatada por sus amigos. Gustavo, pálido como un papel, empezó a sudar frío, intentando procesar la catástrofe que había causado. El silencio en la habitación era ensordecedor. Yo, sin embargo, no podía apartar la vista de Ricardo. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo a mi alrededor hubiera desaparecido. Me sonrió con ternura, como si hubiera encontrado algo que creía perdido para siempre. «Hola, Mabel. Te ves hermosa». Sus sencillas palabras me hicieron estremecer. En medio de todo ese caos, sentí una calidez en el pecho que no había sentido en años. No era solo un reencuentro. Era la vida diciéndome que, incluso en la vejez, aún había espacio para el amor verdadero. Mientras los invitados murmuraban en estado de shock, Ricardo se acercó y me invitó. «¿Te gustaría dar un paseo conmigo por el jardín?». Acepté, casi sin fuerzas, como si flotara. Caminar a su lado, lejos de las risas y la humillación, era como respirar tras años de asfixia. El aroma a flores blancas en el aire parecía anunciar un nuevo comienzo. Allí,
cerca de una fuente iluminada, me contó su historia. Me contó cómo construyó un imperio, cómo se ganó el respeto de varios países, pero también cómo nunca dejó de pensar en mí. Hice una fortuna, Mabel, pero ¿sabes qué siempre me faltaba? Tú. Sus palabras fueron como un bálsamo para las heridas que llevaba. Mientras tanto, al otro lado, Gustavo y Fernanda vivían una pesadilla. Mi hijo caminaba de un lado a otro desesperado, consciente ya de la magnitud de su error. Y Fernanda, presa del pánico, solo podía repetir que no podía estar cerca de Ricardo, temiendo que la verdad saliera a la luz. Pero ya no me importaban sus intrigas. En ese momento, comprendí algo poderoso. No era solo la madre humillada por $8. Era la mujer valorada en 3 millones. Más aún, era la mujer que aún podía empezar de cero, que aún tenía toda una vida por delante. El regreso de Ricardo no era solo un reencuentro con el pasado. Era la oportunidad que la vida me ofrecía para redescubrir mi verdadero valor. Cuando regresé a la habitación junto a Ricardo, sentí todas las miradas sobre mí. El ambiente, que minutos antes había estado lleno de risas, ahora estaba sumido en un silencio incómodo. Gustavo corrió hacia mí con una sonrisa forzada, intentando fingir preocupación. Pero era demasiado tarde. La farsa que habían mantenido durante tanto tiempo estaba a punto de desmoronarse. «Me alegra tanto que hayas vuelto, mamá», dijo, intentando sonar cariñoso. Pero pude ver el miedo en sus ojos. No era preocupación por mí, sino miedo a las consecuencias. Sabía, y él también, que se había desvanecido. Ricardo, a mi lado, permanecía sereno, observándolo todo como si ya supiera el desenlace de aquella trágica obra. Fue en ese momento que decidí hacer lo que nunca me había atrevido: revelar toda la verdad. Mi voz, antes ahogada por la vergüenza, ahora resonaba con firmeza por toda la habitación. Conté cómo Fernanda me había humillado en privado, cómo se había inventado historias sobre mi cordura, cómo había conspirado para que me internaran. Conté las conversaciones que había escuchado, las noches que lloré sola, creyéndome un peso muerto. Los invitados me escucharon en absoluto silencio. Algunas mujeres mayores tenían lágrimas en los ojos, reconociendo en mi dolor un reflejo de sus propias vidas. Era como si cada palabra mía fuera no solo un arrebato, sino también una denuncia de la ingratitud familiar que tantas madres sufren en silencio. Por primera vez, no estaba sola. Fernanda, desesperada, intentó defenderse. «Señora Mabel, esto es un malentendido. Nunca quise internarla, pero no lo dejé pasar. Lo oí con mis propios oídos, Fernanda. Dijiste que necesitabas deshacerte de mí, que era una carga en sus vidas». Toda la sala presenció cómo su mentira se desmoronaba. Ricardo intervino entonces con firmeza. ¿Y cuando llamó a su propia suegra un peso muerto, también fue un malentendido? Fernanda palideció. No tenía escapatoria. Con cada palabra, su imagen de esposa ejemplar se desvanecía, revelando la mujer manipuladora que siempre había sido. Gustavo, nervioso, suplicó: «Mamá, hablemos en casa. No tienes que airear trapos sucios aquí». Pero ya no me callarían. «¿Trapos sucios, Gustavo? Me expusiste delante de 200 personas. Ahora tendrás que escuchar la verdad delante de todos». Fue la primera vez que sentí el peso de una justicia inesperada a mi favor. Mientras hablaba, una extraña sensación me invadió. No era odio ni venganza, era liberación. Ya no estaba atrapada en el papel de víctima. Era la narradora de mi propia historia, poniendo cada pieza en su lugar. Y cuanto más hablaba, más fuerte me sentía, como si estuviera recuperando años de dignidad robada. Al final, la sala entera dejó de reír. Todos estaban en shock, algunos avergonzados, otros visiblemente indignados por lo que habían descubierto. Y yo, por primera vez en décadas, mantuve la cabeza en alto con orgullo. Allí, delante de todos, comprendí: el perdón puede existir, pero también los límites. Y quien me tratara como una mercancía necesitaba, al menos una vez, sentir el peso de la verdad. Tras revelar toda la verdad, sentí un silencio diferente en la sala. Ya no era el silencio pesado de antes, sino un respeto que no había experimentado en mucho tiempo. Fue entonces cuando Ricardo se acercó aún más, tomó el micrófono y, delante de todos,
hizo algo que cambió por completo mi vida. Declaró que yo era la mujer más extraordinaria que había conocido. Esas palabras, provenientes de alguien que me conocía desde mi juventud, me conmovieron profundamente. Durante años creí que mi valor se medía por mi servicio a los demás. Pero allí, ante tantos testigos, un hombre exitoso me recordó que mi valor era intrínseco y no podía reducirse a 8 reales. Fue en ese ambiente que Ricardo se arrodilló, sacó una cajita de su bolsillo y le propuso matrimonio. Una propuesta inesperada, hecha en medio del caos, pero que encerraba más verdad que cualquier promesa que hubiera escuchado. Mabel, quiero vivir el resto de mi vida a tu lado, con respeto y amor verdadero. Las lágrimas que brotaron ya no eran de dolor, sino de emoción. Gustavo casi se atragantó. «Mamá, no hagas esto, no te vas conmigo, solo fue una broma de Fernanda». Pero ya no me engañaba. Lo miré a los ojos y le dije: «El amor no humilla, Gustavo. El amor no ofrece rochuelos por su propia madre. El amor no piensa comprometer a quien lo crió». Toda la sala escuchó y nadie se atrevió a contradecirme. Fernanda, desesperada, intentó acercarse. «Señora Mabel, podemos hablar y resolverlo todo». Pero yo, con una serenidad que nunca antes había tenido, respondí: «Ha tenido 2 años para tratarme con respeto. Ahora es demasiado tarde». Retrocedió, derrotada, mientras las miradas de los invitados la condenaban en silencio. Ricardo me tomó de las manos y me dijo: «Aún puedes empezar de nuevo. La vida solo termina cuando dejamos de soñar». Fue como si abriera una puerta que desconocía. Después de tantos años creyendo que mi historia había terminado, aquí estaba la oportunidad de escribir nuevos capítulos, llenos de dignidad y amor verdadero. Respiré hondo y dije el sí más liberador de mi vida. No fue solo un sí a Ricardo, fue un sí a mí misma. Un sí a la vida, a la libertad, a la oportunidad de dejar atrás el rol de víctima y tomar las riendas de mi propia historia. Por primera vez me elegí a mí misma. Mientras todos aplaudían, vi el rostro de Gustavo surcado de lágrimas. «Mamá, por favor, no te vayas. Te necesito». Pero ya no se trataba de necesitarlo. Se trataba de valorarlo. Y sabía que, por mucho que todavía lo quisiera como hijo, ya no podía vivir encadenado a un amor que me empequeñecía. Esa propuesta de matrimonio no solo representaba una unión. Representaba justicia, representaba un nuevo comienzo en la vejez, representaba la prueba viviente de que nunca es tarde para reconstruir una vida. Y en ese momento, ante todos, me di cuenta. Ya no era la mujer humillada. Era una mujer elegida. Han pasado 6 meses desde aquella boda que lo cambió todo. Hoy escribo estas palabras desde el balcón de mi nuevo hogar en Campos do Jordão, con vistas a las montañas. El viento fresco me acaricia la cara. Las flores que planté yo misma perfuman el jardín, y en mi interior reina una paz que nunca antes había experimentado. Es como si por fin hubiera encontrado mi verdadero lugar en el mundo. Ricardo y yo nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados solo de personas que nos aman de verdad. No hubo lujos desmesurados, pero hubo algo que siempre me faltó: respeto. Mi hermana Luciana fue dama de honor y lloró más que yo durante los votos. Por primera vez en décadas me sentí celebrada, no solo tolerada. Y mientras mi vida florecía, la de Gustavo y Fernanda tomaba un rumbo diferente. Esa misma semana, Ricardo cumplió su promesa: reevaluar los contratos de la empresa. El resultado fue el despido de Gustavo, quien perdió el trabajo del que tanto se enorgullecía. Fernanda, sin la vida cómoda que anhelaba, pidió el divorcio 3 meses después. Irónicamente, o con razón, la vida les dio una dura lección. Gustavo intentó acercarse, me llamó, me envió mensajes, incluso tocó la puerta de mi nuevo hogar. «Mamá, me equivoqué, perdóname por favor». Y lo perdoné, porque el perdón libera. Pero le dejé claro que perdonar no significa volver atrás. Tendría que aprender a vivir sin usarme como muleta, sin tratarme como un peso muerto. El amor de madre continúa, pero ahora con límites. Fernanda, mientras tanto, ha vuelto a vivir con sus padres. De vez en cuando, oigo que busca a otra persona en las redes sociales. Una mujer de 35 años que nunca aprendió el valor del trabajo duro y el carácter.
Ya no siento rabia hacia ella, solo lástima. Porque sé que quienes siembran veneno, tarde o temprano, acaban probando su propia amargura. ¿Y yo? Volví a soñar. Viajé con Ricardo, cené en París, caminé por las calles de Roma. Pero descubrí que lo más importante no era el lujo, sino sentirme valorada. Con cada buenos días, mi amor, que escucho, sé que he encontrado lo que siempre he buscado. Una pareja que me respete y me vea como a una igual. También encontré un propósito mayor. Hoy ayudo a Ricardo con proyectos sociales dirigidos a madres solteras. Quiero que otras mujeres descubran su valor antes de cumplir los 65, para que no pasen por lo que yo pasé. Comparto mi historia como advertencia e inspiración, porque sé que todo sacrificio se puede transformar en fortaleza cuando aprendemos a elegirnos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nada fue en vano. Los años de lucha me hicieron fuerte. Las lágrimas me enseñaron resiliencia. E incluso las humillaciones me trajeron hasta aquí. La vida me ha demostrado que no hay edad para empezar de nuevo. No importa cuántas veces te hayan rechazado, siempre hay tiempo para levantar la cabeza y seguir adelante. Y esto es lo que les dejo. Escuchando, nunca acepten que su vida vale 8 reales. Nunca acepten ser tratados como una carga, ni por sus hijos, ni por su cónyuge, ni por nadie más. Su valor es incalculable y solo ustedes pueden decidir cómo quieren ser tratados. Empezar de nuevo no es debilidad, es valentía. Y si yo pude, después de tanto dolor, ustedes también pueden. Si has llegado hasta aquí, quiero dejarte un mensaje que llevo conmigo cada día. Nunca es tarde para empezar de cero. No importa si tienes 30, 50 o 70 años, siempre existe la oportunidad de pasar página y escribir una nueva historia. La vida no mide nuestro valor por los errores de los demás, sino por cómo elegimos levantarnos después de caer. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has sentido infravalorado? ¿Cuántas veces has creído ser una carga en la vida de alguien? Y, lo más importante, ¿cuántas veces has dejado que esas palabras moldeen tu imagen? Piénsalo, quizás sea hora de decir basta y elegirte. Mi historia es solo un ejemplo de que el dolor no es la sentencia definitiva. Si yo pude transformar el abandono, la traición y la humillación maternal en dignidad, amor verdadero y nuevos comienzos, tú también puedes. A veces, la justicia inesperada de la vida solo llega cuando tenemos el coraje de alzar la voz y aceptar nuestro valor personal. Y por eso quiero invitarte. Suscríbete al canal aquí, activa las notificaciones y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. Juntas, crearemos una comunidad donde ninguna mujer se sienta sola ni infravalorada, porque cada vida importa y cada historia tiene el poder de transformar a otras.